Continuamos con la serie de Lectio Divina y hoy veremos el segundo paso, la meditación. En esta parte nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Este momento o paso vamos a encontrar que nos ayuda a pensar y a hacer muchas preguntas, porque ahora somos nosotros los que ocupamos lugar en el texto y conversamos sobre lo que sucede y opinamos. Pues debemos profundizar el texto, yendo más allá de la información que nos da la lectura, releyéndola atentamente, comprendiendo el sentido del pasaje, para así buscar el mensaje que nos transmite, de manera que lo actualicemos a nuestra realidad personal, comunitaria y social, dentro de la iglesia y en los diferentes lugares en los que me desenvuelvo. La meditación es mucho más de lo escuchado en la lectura. La meditación es buscar la riqueza que encierra para descubrir el mensaje actual, vivo y comprometedor que el Señor quiere transmitir a través de su palabra, que es siempre viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Es también esa experiencia de escuchar al Señor que se manifiesta y se comunica por el testimonio de los demás del grupo. La meditación es abrirse a la acción de Dios, no solo en su palabra, sino también encontrarla y escucharla en cada persona participando de la reunión, ya que el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros. La palabra del Señor, o palabra de Dios, o Sagradas Escrituras, o Biblia, está llena de símbolos, de valores, de actitudes y comportamientos de los personajes, características físicas y sociales peculiares que nos quieren transmitir enseñanzas de la vida, no solo dentro de la iglesia, sino en mi diario interactuar con los demás. Nos ayuda a ver nuestra realidad y descubrir si estamos haciendo nuestra mejor voluntad y esfuerzo por ser buenos cristianos, buenas personas. ¿Y qué debemos tener en cuenta para hacer la meditación? 1. Es una reflexión, es meternos al texto y ocupar el lugar de cada uno de los personajes con sus actitudes y comportamientos, con los que dicen y deciden. De esta forma aprenderemos a discernir, a vernos desde los ojos de Jesucristo y así reconocer si realmente seguimos sus enseñanzas o tenemos que corregir algo de nosotros. 2. En algunos casos ya hay preguntas. Ciertos materiales que siguen la metodología de la Lectio Divina traen preguntas sencillas hacia el lector sobre aspectos significativos del texto. Estas preguntas favorecen la comunicación y el compartir en grupo para que cada uno transmita lo que descubre en la palabra, lo que conoce de ella o lo que descubre como novedad. Van desde unas sencillas e ingenuas preguntas hasta unas que van tratando gradualmente el texto para profundizar versículos o palabras. Las preguntas son un medio para el diálogo, la reflexión y un instrumento para el compartir. 3. Los verbos. Es una manera más complicada, pero muy rica de analizar el relato, viendo si los verbos están en presente, futuro o en pasado, considerando lo que significan y lo que quieren decir. De esta forma, me ayudarán a hacer o formular preguntas desde estos verbos. 4. El relato. Hay métodos de lectura que analizan el cuándo, el dónde, el quién y el cómo del relato, vista al para qué. Aquí se presta mucha atención al rol de los personajes, analizando lo que dicen y lo que quieren decir para entender el sentido del mismo. Muy aparte de cómo hagamos la meditación, es necesario que nuestra reflexión termine con una alusión a nuestra realidad actual, nuestro hoy, aplicando ese pasaje y mensaje a nuestra realidad cotidiana, que ella nos haga pensar en la forma en que estamos asumiendo esa palabra en nuestra vida y qué estamos haciendo al respecto. Por lo tanto, al finalizar la meditación, siempre es bueno preguntarnos: ¿y a nosotros qué nos dice este pasaje? ¿A qué nos compromete? ¿Y cómo nos interpela? Riesgos en la meditación. 1. Entre la lectura y la meditación, muchas veces hay confusión, porque ya en este momento o paso
aún queremos seguir hablando o explicando los hechos históricos en el texto, y eso le corresponde a la lectura. Aquí en la meditación debemos tomar los símbolos, los valores, las actitudes, los comportamientos, las características físicas y sociales, y hacerlos parte de nosotros, es decir, ponernos en el lugar de ellos y desde ahí reflexionar preguntándome, ¿qué yo haría? ¿Qué yo diría? ¿Qué decisión tomaría? 2. La reflexión y preguntas primero deben ser hacia mí y después hacia los demás. Frecuentemente empezamos a cuestionar a los demás, sin antes ver nosotros cómo estamos. 3. Por un lado, un riesgo es querer manipular la palabra, haciéndola decir lo que uno quiere o lo que le interesa oír, malinterpretando el sentido propio y original del texto. Aquí es cuando la comunidad o el grupo manifiesta el sensus ecclesiae, es decir, el sentir de la iglesia, dando a conocer aquello que forma parte de la propia fe, que se desprende de una lectura fiel de la palabra. 4. Por otro lado, existe el riesgo en que una o dos personas acaparen la reunión, convirtiéndola no en una meditación, sino en una charla o clase. En este caso, el animador del grupo deberá dar la palabra a otros. En la meditación debe priorizarse el sentido común, la caridad y la solidaridad, dando espacio para que todos participen y haya un mutuo enriquecimiento. No te pierdas el próximo capítulo de Lectio Divina. Para saber más sobre Lectio Divina y tenerla a diario, visita nuestras páginas en www.fundacionpane.org y en www.cristonautas.com. Bendiciones.